Pues eso, obviamente, gracias por comenzar la grabación, que la profesora nunca comienza a hacer. Entonces, no vamos a adentrarnos como en la minucia de la clínica, sino más bien voy a tratar de elegirles algunos temas muy particulares. Por ejemplo, les quería proponer que para la próxima clase viéramos sobre lo que son los primeros auxilios psicológicos. Ese es un tema un poco un poco no, muy necesario y que realmente desde cualquier disciplina se puede hacer el abordaje. Es decir, un abogado perfectamente puede dar primeros auxilios psicológicos y esto es bien importante tenerlo en cuenta desde el rol de la mediación y la conciliación, entendiendo que hoy vamos a revisar un poco sobre eso, que hay una consecuencia emocional en esa dinámica de conciliación, porque siempre nos enfrentamos ante situaciones de conflicto. Y las situaciones de conflicto pues tienen siempre una carga emocional que moviliza. Entonces, temáticas como de esta línea es las que vamos a estar revisando durante los próximos miércoles para entender más que el qué es la psicología clínica y la minucia, pues aquí no nos vamos a volver unos expertos en la semiología, ¿cierto? De los rasgos de las personalidades y todo lo demás, sino como temáticas más bien básicas propias de la psicología clínica que realmente podamos aplicar como abogados en ese contexto de la ejecución de las conciliaciones. ¿Les parece bien así? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, doctora. Sí, Hoy vamos a arrancar como con una introducción muy general de cómo funciona esa relación, cómo nos vinculamos y cuáles vendrían siendo esas herramientas que vamos a tener. Entonces les voy a compartir la presentación, pero ya saben que si en algún momento pues alguno tiene una pregunta, con toda tranquilidad pues levanten la mano o si yo no me doy cuenta, pues me interrumpen y conversamos sobre lo que sea importante pues conversar para poder dejar claro ahí en el avance. Entonces, por favor, me confirman cuando ya estén viendo mi presentación. Ya se ve, maestra. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar específicamente de la psicología clínica y el rol del mediador y el conciliador. Creo que de forma general sabemos que la psicología es el área de la ciencia encargada de estudiar el comportamiento y la conducta humana, ¿cierto? Pero cuando escuchamos psicología clínica, ¿con qué lo asociamos? ¿Ustedes con qué asocian ese término psicología clínica? yo lo relaciono con la práctica, la psicología en la práctica, como si fuera una clínica, una praxis en la psicología o praxis jurídica o en relación a ese entorno, por esa idea, maestra. Desde mi punto de vista, salvo la mejor opinión de los demás. Ok, ok. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más nos quiere compartir con qué puede asociar ese contexto de psicología clínica? Yo considero, desde mi punto de vista, que se asocia con los trastornos, ¿verdad? Trastornos emocionales o mentales que puede tener la persona, ¿ah? Ahí los que establece el DC5, ¿ah? El DSM-5. Muy bien, licenciado, Sí. muchas gracias. Bueno, sucede que así como en el derecho, ¿cierto? Los abogados tenemos varias líneas en las cuales podemos apuntar y desempeñarnos, como el derecho penal, el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho civil, y todas tienen sus matices, incluso sus procedimientos y particularidades en sus términos y demás, que por ejemplo yo soy bien respetuosa de eso, ¿no? Yo soy abogada penalista y la verdad, bueno, yo sé lo básico, tal vez, pero si me preguntan de un asunto, qué sé yo, laboral, de forma muy específica, probablemente yo diré como que, ¿sabes qué? Tengo un amigo que es especialista en derecho laboral, que es muy bueno, y él sí muy seguramente te puede dar una respuesta más eficiente a tu consulta, ¿cierto? Porque si nos vamos encarrilando por áreas muy específicas. En la psicología sucede lo mismo y existen varias áreas de la psicología que así como en el derecho se han ido ampliando un montón, ¿cierto? Hoy hablamos de psicología deportiva, psicología jurídica, dentro de la psicología jurídica, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis porque es probablemente la rama que más se vincula con el ejercicio del derecho, hay otras subáreas, ¿cierto? La psicología jurídica es toda la área de la psicología general encargada de estudiar el comportamiento humano en los contextos legales.
Y aquí es donde aparece la victimología, la criminología como subárea, no como ciencia aparte, ¿cierto? No como ciencia independiente, sino como subárea de la psicología jurídica, la psicología penitenciaria, la psicología en el campo de la mediación y la resolución de conflictos y otros campos, digamos, propios de esas dinámicas legales dentro de la psicología jurídica. De la psicología educativa, ¿sí? Que es la que tal vez todos vimos en algún momento, porque en la mayoría de las instituciones educativas, no sé en México, pero supongo que sí, pero al menos aquí en Colombia, en todas las instituciones educativas, hay alguien que se llama el docente orientador, ¿cierto? O el psicólogo del colegio. Él es el psicólogo educativo, que es el que se encarga, pues, como de transitar todos esas dinámicas propias de los entornos escolares, que hoy en día también trabaja mucho en los campos de las mediaciones, porque ustedes habrán dado cuenta que la mediación escolar o la conciliación en entornos escolares también es algo que ha buscado, ¿cierto? Una de las estrategias que la educación para la paz ha querido promover al interior de los colegios para enseñarnos desde que estamos chiquitos precisamente a tener más herramientas de resolución de conflictos. Está la psicología de la salud, que pues se encarga como de promover, ¿sí? Promoción y prevención de la salud mental, en la que nos dice, oye, ¿sabes qué? La gente que va al psicólogo no es la gente que está loca, es la gente que es consciente de su bienestar. Es importante ir al psicólogo, ten cuidado con tales y tales factores de riesgo, se encarga como de generar ese proceso previo. Y la psicología clínica, como nos decía el licenciado Luis Enrique, tiene que ver específicamente con el campo de la psicopatología. Es decir, la psicología clínica es un campo bien ligado al campo de la salud, ¿sí? O es un área bien ligada al campo de la salud. Por eso cuando acudimos a la EPS, porque tenemos un problema de salud mental, quien nos atiende es un psicólogo clínico. Es un psicólogo que trabaja desde la patología, que establece un plan terapéutico para poder resolver la patología o la psicopatología que está afectando la salud mental de su paciente, ¿sí? Y a partir de su proceso terapéutico busca recuperar ese estado de bienestar emocional, que pues es lo que reconocemos como salud, ¿no? Como el bienestar emocional. Entonces, la psicología clínica es ese campo específico de la psicología general que se encarga de estudiar y analizar la salud mental y las psicopatologías que pueden llegar a generarse en los seres humanos desde el campo pues, mental o emocional. Tal como nos lo decía el señor licenciado Luis Enrique, pues los psicólogos clínicos trabajamos con dos manuales básicos que establecen cuáles son los diagnósticos psicopatológicos, ¿cierto? Uno se llama el DCM-5, que es el manual de la APA, en donde se configuran o se establecen todos los diagnósticos y pues ocasionalmente también trabajan con el CIE-10 dependiendo de los lineamientos de cada lugar, que el CIE-10 es el mismo manual diagnóstico que utilizan los médicos, ¿no? Es el manual de categorización diagnóstica que se usa al interior de los centros de salud. Pero ese es el rol del psicólogo clínico, ¿sí? Entonces es como trabajar desde la patología. Entonces aquí nos empezamos a preguntar como que, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces eso con el rol del mediador y el conciliador y cómo es que aparece ahí esa relación? Y lo que básicamente la teoría nos dice es, en el ámbito de la psicología clínica, el rol del mediador y el conciliador se ha vuelto cada vez más relevante para abordar conflictos interpersonales y familiares. Resulta que hay una relación no solo desde lo que la clínica le tributa al derecho para que genere una apreciación y un abordaje adecuado en su proceso de conciliación, sino que dentro de los procesos terapéuticos, sobre todo en campos familiares, la conciliación se usa como una herramienta terapéutica en este campo clínico. ¿Sí? Es decir, es altamente probable que en esos contextos de terapia psicológica clínica puedan generarse contextos de conciliación para realizar un abordaje a los conflictos tanto personales como familiares que se están generando y alteran la salud mental del sujeto. La psicología clínica aporta entonces un enfoque especializado en la comprensión de las dinámicas emocionales y psicológicas en el juego de estos conflictos. Ahí como que volvemos a cómo la psicología nos tributa a nosotros, ¿cierto? Entonces, la clínica es quien más estudia la dinámica emocional, es quien desde la raíz
de la psicopatología entiende por qué alguien se comporta como se comporta. Pero el tema es que si hablamos de psicopatología cuando hay presencia de una cantidad de síntomas, ¿sí? El término técnico son criterios, cuando se cumplen con criterios específicos que nos pueden determinar que estamos ante la presencia de una psicopatología. Eh, y estas pueden llegar a estar presentes en un contexto de conflicto, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos la capacidad de alguna manera de identificar, de tamizarlas, sobre todo, porque no las vamos a terapiar, ¿cierto? El que las va a abordar para resolver es el psicólogo clínico. Pero si el conciliador tiene herramientas para darse cuenta que está ante rasgos que muestran algún tipo de psicopatología, tendrá un poco más de precaución hacer el abordaje y de alguna manera podrá prender un poco las alertas frente al abordaje de la situación, que pues eso lo cambia un poco. Aquí quiero hacer también otro paréntesis porque hoy sucedió un caso que, bueno, yo siento que a veces los abogados tenemos como una vainita y yo les he dicho desde la semana pasada, digamos, desde la clase anterior, que para mí sí es bien importante que los abogados empecemos a trabajar un poco más en nuestra capacidad para establecer relaciones humanas, ¿cierto? Nunca pensando que que vamos a dejar de ser abogados para convertirnos en el terapeuta de la persona a quien atendemos, pero sí para entender que estamos ante una persona que tiene necesidades humanas, ¿sí? Y que hay que tratar con mucha humanidad. Esta semana, dentro de mis funciones en la universidad, pues yo hago un acompañamiento al Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico en la universidad para la que trabajo. Y sucede que tenía digamos que también ahí tenemos un abordaje interdisciplinar y tenemos unas practicantes a las cuales yo superviso. Resulta que una practicante llega y me dice, profe, imagínese que esta mañana pasó algo como feo y yo se lo quiero comentar. Le dije, ¿qué pasó? Cuéntame. Me dice, resulta que yo iba de salida y llega un estudiante del programa de Derecho, de último año de Derecho, muy preocupado y me dice, ven, por favor, acompáñanos que tenemos una situación y necesitamos tu apoyo. Pues ellas siempre están como muy prestas para ir a apoyar a a los chicos, entonces ella va, pero pues nadie le da como ningún contexto, simplemente la sientan en la mesa y el estudiante solo quería que ella estuviera ahí, la verdad creo que ni siquiera entendí como por qué, como si fuera como un testigo o qué sé yo. Y resulta que pues empieza a tomar la recepción del caso porque el caso apenas lo estaban recepcionando. Solo que cuando los familiares o bueno, los usuarios que llegan a indicar la necesidad de erradicar pues el caso, entregan también unos diagnósticos porque era relacionado como con un tema de salud. Y las personas que iban a erradicar el proceso eran dos, la mamá y el hijo, pero ya el hijo es grande, debía tener como unos 30 años, y la mamá como unos 50. Y el hijo llevó un diagnóstico de trastorno esquizofrénico, no especificado, creo que fue que ella me dijo. Y entonces el estudiante de Derecho entró en crisis porque vio que aparecía ahí trastorno esquizofrénico. Y entonces me decía mi practicante, profe, y la verdad fue súper incómodo porque el señor le hablaba y él lo ignoraba completamente. Y él se dirigía, era la mamá, dijo, incluso hubo un momento en el que él planteó una pregunta, el señor le contestó y el estudiante le dijo, no, usted no, la señora. Y yo me quedé como que, oye, ¿en serio pasó eso? Y tú que me dijo, no, pues yo no le interrumpí porque pues igual estaba brindando una atención, pero a mí sí me pareció eso terrible. Entonces yo le dije, bueno, obviamente yo no me he podido encontrar con el estudiante todavía, pero es una situación que me preocupó mucho, pero de alguna manera yo dije, pucha, es que sí pasa que de pronto cuando tenemos una formación de abogados, no tenemos claridad de cómo funcionan las dinámicas de ciertos diagnósticos y no sé por qué nos pasa que nos encontramos ante uno y siempre pensamos mal, ¿no? Entonces, yo no sé si es que él pensaba que la persona era, no sé, tal vez yo creería que de regla general, cuando hablan de esquizofrenia, la gente piensa que de pronto puede ser alguna persona violenta, pero por lo que me decía mi estudiante, yo siento que él tenía un prejuicio más bien como de ignorancia, ¿no? Incluso de incapacidad. Entonces, como que no le daba credibilidad a nada, a nada de lo que le dijera, no le prestó atención, fue grosero, o sea, la actitud que ella me dijo, profe, a mí me dio afán, fue una situación incómoda, porque pues no entiendo por qué él actuó de esa manera. Y eso pasa, ¿sí? O sea, tristemente pasa
porque no tenemos mucho conocimiento sobre ciertas cosas. No nos vamos a volver expertos, pero sí vamos a tratar como de ver desde lo general cuáles son como esos diagnósticos para que cuando nos encontremos ante uno no estemos generando un prejuicio negativo de quién es el sujeto y de qué tipo de herramientas hay que quitarle. O sea, una cosa es que tal vez yo que sé, no sé, esté haciendo una evaluación forense como psicólogo y pues ahí sí tenga que yo asumir una actitud mucho más escéptica ante lo que me está diciendo mi evaluado, pero pues de entrada yo no creo que alguien debería tratar a otra persona así solo porque hay un diagnóstico. O sea, póngale filtro a lo que la persona le va a decir, pero escúchelo con paciencia, escúchelo con cariño incluso, porque pues uno sirve a la gente, ¿no? Si no, pues qué gracia tiene estudiar si uno no está al servicio de la gente. Entonces, bueno, aprovecho para comentarles porque me pareció un poco gracioso que justo hoy que vamos a ver esta clase, pues sucediera este caso. Yo dije, bueno, sí pasa que de pronto a veces los abogados tendemos a tener un prejuicio ahí como raro con todo lo que suene a patología psicológica, sí, a cualquier psicopatología, como que queremos siempre mantener la distancia. Entonces, bueno, en esta relación nos encontramos con varias formas, ay, esto qué pasa, varias formas en que de pronto podemos encontrar ese vínculo. La primera de ellas con la evaluación psicológica. Los mediadores y conciliadores con formación en psicología clínica están capacitados para identificar y manejar características psicológicas en las partes involucradas. Esto incluye tamizar elementos de la salud mental, las necesidades emocionales y los factores psicológicos que pueden estar contribuyendo al conflicto. Y fíjense en que aquí trate de utilizar una palabra muy sutil, ¿cierto? Tamizar. No vamos a diagnosticar, no vamos a colocar ninguna etiqueta, no vamos a generar ningún juicio de valor, sino, por ejemplo, si pudiésemos decir, yo noto que hay rasgos de impulsividad, yo noto que hay rasgos de actuaciones violentas, bueno, no sé, hay cosas que tal vez sí puedan identificarse desde nuestro rol de abogados sin necesidad de interferir con el proceso que clínicamente puede llegar a generar un sujeto, pero sí es importante que nos tomemos la tarea de revisar cuáles son como esas necesidades y esas circunstancias emocionales con quien bueno, sí, con quien nos encontramos en esa mesa de conciliación o de mediación. Entonces, aquí también aparecen mucho el tema de los procesos de duelo, ¿no? Y el duelo es un proceso que se estudia desde el ámbito clínico, porque pues tiene unas etapas que debe resolverse y cuando no se resuelven esas etapas, pues empezamos a tener dificultades en el abordaje de situaciones futuras. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una ruptura sentimental, ¿cierto? Hay un duelo por la pérdida del proyecto de vida que yo tenía con mi pareja, ¿sí? Normalmente no es que fulanita o fulanito está vivo, ¿cierto? Y sigue ahí y probablemente incluso me lo encuentre, pero el proyecto de vida que teníamos juntos ya no está. Ese proyecto de vida se pierde y perder algo implica que yo tengo que vivir un proceso de duelo. Y un duelo pues tiene unas etapas específicas que tengo que resolver, ¿sí? Entonces, sobre el duelo también vamos a revisar un poco cómo funciona, cuáles son esas etapas, para que en esos procesos de conciliación ustedes también puedan identificarlos, porque probablemente de los procesos psicológicos o las afectaciones emocionales que ustedes más van a ver van a ser precisamente procesos de duelo. Duelo porque perdí un negocio, duelo porque perdí mi familia, duelo porque perdí mi proyecto de vida con una persona, duelo por la ruptura de la relación familiar con otros familiares y en las dinámicas de violencia intrafamiliar hay violencia intrafamiliar no únicamente con la pareja, sino también con los hermanos, con los abuelos, con los tíos, con los papás. Entonces, el duelo es uno de los procesos psicológicos quizá más presentes en ese contexto de la conciliación. Y bueno, también tenemos el tema de la gestión de las emociones, ¿cierto? En la gestión de las emociones, pues la psicología clínica se centra en el manejo de las emociones y la salud mental, como les estaba diciendo. Los mediadores y conciliadores con formación en esta área están bien equipados para reconocer y gestionar las emociones intensas que surgen durante las sesiones de mediación,
lo que puede facilitar la comunicación y la toma de decisiones. Por esto es que les quiero enseñar un poco la próxima clase de lo que son los primeros auxilios psicológicos, cosa que les va a servir no únicamente para que si en algún momento alguno de sus partes pudiesen entrar en alguna situación de crisis mientras llega pues la persona experta para hacer el abordaje, sino que incluso en la vida real, en la cotidianidad, en la casa, en el trabajo, pues es importante que todo el mundo sepa, así como sabemos de primeros auxilios físicos, por así decirlo, pues también saber de primeros auxilios psicológicos. ¿En qué otros contextos aparece entonces esa relación? En la terapia familiar y de pareja. La terapia familiar y de pareja es una rama importante de la psicología clínica. Los mediadores y conciliadores pueden aplicar técnicas y estrategias de terapia para abordar conflictos en contextos familiares y de pareja de manera más efectiva. Entonces, como les decía hace un rato, creo que podemos reconocer que hay dos escenarios. Escenario número uno, en donde desde la psicología como tal, se aplica en ese proceso terapéutico momentos de conciliación, ¿sí? Y escenario número dos, son esos momentos desde el rol jurídico, ¿cierto? De poner en marcha ese método alternativo de solución de conflictos, en donde yo puedo llegar a identificar elementos de la psicología clínica que me van a ser útil en ese proceso de mediación o de conciliación. Esto de terapia familiar y de pareja es del primer grupo, ¿sí? Entonces, como les decía, sí existe dentro de la terapia familiar espacios de conciliación. Literalmente, el terapeuta familiar, a partir del entendimiento del conflicto que se está suscitando, bien sea en la pareja o bien sea en la familia, pues busca los espacios para poder conciliar y resolver esos conflictos. Hay toda una línea teórica sobre lo que es la mediación familiar y unos modelos de mediación familiar desde un enfoque que se llama el enfoque sistémico, que es normalmente el que utiliza pues el modelo de atención de terapia familiar. ¿Y qué es ese enfoque sistémico? Básicamente está centrado en una teoría que se llama la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que creo que yo se las estuve nombrando un poco en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que yo les decía que se reconocía cómo los seres humanos pertenecíamos a diferentes sistemas, ¿cierto? Que iban como ampliando y que teníamos un primer sistema que se denominaba microsistema, que era el más chiquitico, ¿cierto? Que era nuestra familia. Ese es nuestro primer sistema, ¿sí? Y luego teníamos un mesosistema que vendría siendo como nuestro colegio, la familia y la gente como más cercano. Y luego teníamos un mesosistema que tenía que ver con, como con el barrio y la ciudad y la zona y los temas culturales. Y así como que se iban amplificando esos sistemas que tenían una vinculación directa conmigo, ¿no? Y entre esos sistemas o esa relación con los sistemas, pues está fundamentada ese enfoque sistémico, ¿sí? Y desde allí, pues la terapia familiar busca darle herramientas a quienes pertenecen a esa familia para que puedan solucionar adecuadamente esos conflictos. Entonces, es una forma en la que dentro de la terapia familiar, el psicólogo clínico tiene habilidades para generar, pues, las aportaciones a la resolución del conflicto. En ese tema tal vez no nos vamos a centrar porque pues aquí no hay ningún psicólogo que trabaje desde el enfoque sistémico y que haga terapia familiar, ¿cierto? Vamos a tratar de utilizar los espacios de clase, como les decía, para centrarnos en esos elementos que sí podemos hacer. Un poco como esto que sigue, que tiene que ver con la intervención en crisis. ¿Qué pasa con la intervención en crisis? La intervención en crisis la hacen los profesionales de la disciplina de la psicología, ¿sí? Entonces nos dice, los profesionales de la psicología clínica pueden aportar habilidades de la gestión de crisis y la prevención de la violencia doméstica en situaciones de alto riesgo, lo que es especialmente relevante en los casos de violencia intrafamiliar. Esto es importante tenerlo claro y creo yo, no sé cómo funcionan ustedes allá, pero por lo menos aquí en Colombia, en las comisarías de familia, que es desde donde administrativamente puede recibirse inicialmente o recepcionarse inicialmente los casos de violencia intrafamiliar, hay un equipo psicosocial que acompaña el proceso, en donde hay un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista que hace acompañamiento
a ese proceso de verificación de derechos y establecimiento de acuerdos y compromisos en el marco de la violencia intrafamiliar, siempre y cuando ella no haya elevado los ciclos de violencia y no se configure como delito, en donde pues ya no lo resolvemos en la comisaría, sino que lo llevamos a la Fiscalía General de la Nación. Allá funcionan igual, tienen como ese equipo interdisciplinario que se encarga de hacer una atención inicial, o cómo funciona. En el campo de la violencia intrafamiliar específicamente hablando. Bueno, aquí en el estado de Tamaulipas, lo que yo he visto es que o sea, llega la esposa, los hijos, ¿verdad? Víctimas de violencia intrafamiliar y los mandan a una valoración psicológica Ok, y les ok, dan citas subsecuentes, pero hasta ahí. ok. Bueno, les pregunto esto porque evidentemente, como les decía, la intervención en crisis la ejecuta el psicólogo. Sin embargo, cualquier profesional o cualquier persona, más bien, puede realizar primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que son pues unas ayudas básicas para que la persona pueda recobrar estabilidad emocional en ese proceso. Uno. Y dos, es importante que de alguna manera, cuando el abogado que genera la intervención en el proceso de mediación o conciliación de conflictos familiares, pese a que es abogado, de alguna manera también haga entender lo importante de trabajar en el manejo adecuado de las emociones de las partes implicadas para que realmente el acuerdo sea eficiente. Sí, porque si el conflicto se genera y yo puedo identificar de alguna manera que es por un mal manejo de emociones, por una mala comunicación dentro del hogar, por un mal establecimiento de roles dentro de la familia, ¿cierto? Y de alguna manera hay las herramientas para poder identificarlo. Pues yo además de establecer un compromiso en donde le voy a decir, mire señor, usted tiene que comprometerse a que no va a volver a ofender a su señora esposa, que usted va a también ayudar con las labores de la casa, usted señora pues también se va a comprometer a que va a evitar los conflictos, que si usted se enoja, pues usted primero se va a calmar antes de, ¿cierto? Esto parecería muy tonto, pero pues en la vida real funciona así. Y van a Sí, establecer unos compromisos, ¿cierto? Y además de eso es importante que siempre estemos promoviendo la salud mental, que podamos decirle a la gente, mire, y por favor, no piensen que ustedes lo hacen solos, es importante que ustedes reciban un acompañamiento terapéutico para que mejoren sus capacidades. Dime, licenciado José Alfredo. es que tengo la pantalla quebrada y tardo en activar el micrófono. Sí, en cuanto a las cuestiones que venía mencionando, maestra, en sesión de mediación de las cuestiones en cuestiones familiares, ahí las evaluaciones psicológicas en una sesión de mediación, bueno, en algunas sesiones de mediación los mismos participantes o los mismos involucrados piden de que se canalice con una terapeuta o con una especialista en psicología para abordar temas que en ocasiones en sesión de mediación no quisieran tocar, prefieren hacerlo de manera, de manera con la especialista idónea o con el psicólogo, ¿verdad? Ok, En dichas sesiones lo que se hace es que busquen la atención porque directamente en el Centro Estatal de Justicia Alternativa no se cuenta con especialistas en psicología que se apoyen por medio de algún organismo centralizado o centralizado dentro del mismo gobierno del estado para que a su vez puedan apoyar y resolver a fondo la situación jurídica, atendiendo la necesidad jurídica del entorno en cuanto a necesidades, alimentos, convivencia y todo lo que esto conlleva, y también la cuestión psicológica para que en realidad quede la situación jurídica resuelta a fondo y no se vengan repitiendo ese tipo de conflictos dentro del núcleo familiar. Y sí, ujú, sí, en algunos participantes sí acceden a gestionar, buscar fecha, que se les agende fecha para recibir la atención psicológica debida y a su vez estipular en las cláusulas
del convenio que ponga fin al procedimiento, pues las cláusulas de respeto mutuo entre pareja o cláusulas de respeto que se van a dar dentro del núcleo familiar o dentro del hogar, una vez resolviendo la situación que los tiene ahí reunidos. Perfecto. José, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que nos das una muy buena visión de cómo funciona pues esa dinámica administrativa y es muy similar a lo que sucede en Colombia, ¿sí? Y fíjense en que aquí hay una cosa importante de reflexionar. Tal como acá, allá tenemos tal vez acompañamientos de valoración, ¿sí? O personas que de pronto hacen un acompañamiento previo a esos procesos de encuentro para establecer los acuerdos y que nos brindan herramientas importantes. Pero ¿qué sucede? Sucede que aquí, así como allá, pues no está la capacidad instalada dentro de las entidades de índole jurídico o judicial para brindar la intervención en salud y esto es absolutamente válido, ¿cierto? No tendríamos por qué pues empezar a confundir una cosa con la otra, pero sí es más que necesario que desde las entidades empecemos a darle un mayor peso a lo que es el cuidado de la salud mental de las partes en conflicto, sobre todo en contextos de violencia intrafamiliar. Les voy a decir algo. Desde el ámbito clínico, cuando una persona llega por una situación qué sé yo, tan habitual como el tengo dificultades de comunicación con mi pareja, ¿sí? Y le dicen a uno cosas como, doctora, la verdad es que yo no sé a mí qué me pasa. O sea, porque yo sí reconozco, y la gente en terapia reconoce, ¿sí? La gente en terapia dice, yo sí reconozco que yo tengo un genio muy volado, ¿sí? Así decimos aquí en esta zona, o sea, como que todo me da mal genio. Y sucede que a veces yo ni siquiera entiendo porque yo me pongo así, porque a mí medio me dicen cualquier cosa y yo de una me molesto. Y entonces yo a veces sí sé que a mi esposo pues le toca ahí como tenerme mucha paciencia porque hay muchas situaciones que a mí de nada me sacan la piedra, ¿sí? Y entonces uno ve ese tipo de situaciones, no, eso es normal, en la vida de pareja hay conflictos, todo el mundo tiene ese tipo de situaciones, es que la convivencia es difícil, y un montón de cosas que hemos empezado a normalizar, pero lo cierto es que esa situación que parece tan común y que parece tan tonta, terapéuticamente puede tener una solución, ¿cierto? Pero que debe revisarse, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a estudiar obviamente habrá que revisar como cada una de las esferas y las áreas de ajuste de la paciente y pudiésemos encontrarnos con unas heridas de infancia, ¿cierto? Que no se han resuelto, que tienen que ver con los tipos de apego o con no haber podido expresar su enojo cuando estaba pequeña, por ejemplo, y hay una frustración del enojo. Entonces, hagan de cuenta que es como si tuviese una carga de enojo reservada que nunca pudo expresar cuando estaba chiquita y que ahora que está grande, pues cualquier situación, por pequeña que parezca, le hace reaccionar de muy mala manera. Y ella carga con eso y ni siquiera ha logrado identificarlo y eso le genera muchos problemas en su convivencia familiar. Y ni siquiera es culpa de ella porque fue culpa de su familia que no le permitió un espacio seguro para expresar su enojo. Y si ella nunca va a terapia, puede que ella toda la vida tenga problemas de convivencia, que probablemente nunca pueda tener una relación sana con su pareja, que incluso en algún momento termine separándose y nunca va a saber qué era lo que le pasaba, porque como eso es normal, porque es que como en la convivencia la gente tiene problemas de convivencia, eso es normal, ¿sí? Es que la convivencia es difícil, escucha a uno, ¿sí? Y eso hace que de verdad la gente no se vincule con los procesos terapéuticos. Y realmente sí es importante ir a terapia. Entonces, nosotros desde nuestros ambientes administrativos, jurídicos y judiciales podemos generar atención inicial que ocasionalmente puede estar apoyada por una valoración psicológica. Pero créanme, y esto va a sonar rarísimo, no es lo mismo cuando quien le recomienda la terapia es el psicólogo que le hace la valoración que el abogado que hace el acompañamiento en la conciliación, ¿sí? Pareciera ser soso, pero eso ayuda a que la persona se apropie más de la recomendación y pueda realmente acudir a terapia. Entonces, nosotros pudiésemos aprender a brindar primeros auxilios psicológicos.
pero siempre hay que reconocer lo importante de promover el cuidado de la salud mental desde los ambientes conflictivos que podamos llegar a entrar a manejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a permitir darnos un escenario mucho más eficiente de solución del conflicto. Y es una cosa muy obvia porque si yo logro encontrar la raíz del problema y trabajar en terapia la raíz del problema, pues evidentemente mi paciente, que a la vez es parte del conflicto, va a tener muchas mejores herramientas para poder afrontar futuras situaciones conflictivas. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Por acá tenemos un poco de esa necesidad de entender cuáles son los beneficios desde la formación en la psicología clínica. Lo primero, hay más comprensión de las motivaciones y las necesidades. Los mediadores y conciliadores con formación en psicología clínica pueden profundizar en la comprensión de las motivaciones y necesidades emocionales de las partes, lo que les permite abordar el conflicto de manera mucho más holística. Entonces, en otra clase también vamos a hablar un poco acerca precisamente de eso, de cómo son o cómo funciona desde la psicología, ¿cierto? Los procesos básicos y los procesos superiores psicológicos, ¿sí? De los seres humanos para poder entender un poquitico mejor, ¿sí? Cuáles son esos, digamos, esos móviles que aparecen en esa mesa de conciliación. Mejora también las habilidades de comunicación. La formación en psicología clínica puede mejorar las habilidades de comunicación, la escucha activa, la empatía, lo que es esencial para el rol del mediador y del conciliador, pero pues tal vez de esto ya hemos conversado un poco en la clase anterior. El enfoque en la salud mental y el bienestar. Los profesionales con esta formación pueden priorizar el bienestar emocional y psicológico de las partes involucradas en el conflicto, lo que contribuye a soluciones más equitativas y sostenibles. Entonces, lo que les estaba mencionando hacía un rato, realmente entrar a darnos cuenta y a reconocer cuán importante es la salud mental, pues nos va a ayudar no únicamente en ese proceso de brindar soluciones eficientes a las partes, sino saben que también en reconocer lo importante de cuidar nuestra salud mental. Yo hoy les estaba hablando, ¿ustedes han escuchado el concepto de trauma vicario? No, maestra, yo No, no. doctora, no lo ¿No? conozco. Bueno, nosotros creo que en la clase anterior hablábamos mucho acerca de lo que era la empatía, ¿cierto? Y decíamos Sí, que era importante que el abordaje que se realizara a partir de ese proceso de conciliación o de mediación que yo estuviese apoyando en ese rol de tercero neutral, pues fuese un proceso humanizado, ¿cierto? Y también un proceso empático en donde yo lograra reconocer pues las partes del conflicto. Eh, y ello pues requiere que yo tenga esa habilidad para poder comprender las circunstancias y las emociones de cada una de las partes y brindar a partir de ello una solución eficiente. Sucede que hay entornos que son un poco más hostiles que otros, ¿sí? Entornos como por ejemplo todo lo que tenga que ver con violencia intrafamiliar, violencias basadas en género, en donde no necesariamente puede que se apliquen procesos de conciliación o mediación de manera directa, ¿sí? Vuelvo a decir, por ejemplo, aquí en Colombia, hace algún tiempo el delito de violencia intrafamiliar era un delito querellable y por eso era conciliable. Hoy en día ya no es conciliable, pero cuando uno acude a una comisaría de familia, ¿sí? Que es una autoridad administrativa, no una autoridad de índole penal, sino que tiene esas funciones administrativas y uno pues solicita el acompañamiento porque hay dinámicas de violencia intrafamiliar en el hogar y uno quiere establecer acuerdos si hay un acompañamiento para establecer compromisos. No se llaman propiamente ni conciliaciones ni mediaciones, sino son acuerdos y compromisos de las partes. Pero pues la dinámica es básicamente la misma de conciliación. En fiscalía no se concilia, pero en las comisarías de familia sí. Y sucede que la atención en dinámicas o en entornos de violencia intrafamiliar son muy desgastantes emocionalmente hablando, ¿sí?
O sea, sí puede llegar a involucrar a ese tercero neutral emocionalmente con el caso. ¿Sí? Eso puede darse en ese proceso donde yo quiero generar un rol empático, comprometido, que yo de verdad trato de comprender la situación y yo no tengo la capacidad para limitar mi empatía, empiezo a tener situaciones que pueden llegar a afectar mi salud mental, a un nivel incluso de algo que se denomina el trauma vicario. El trauma vicario es sobre todo común en escenarios judiciales mucho más hostiles, como por ejemplo los centros de atención a víctimas de violencia sexual, por ejemplo, que tal vez reciben historias de vida mucho más fuertes, pero pues es algo que se da, y se da desde los entornos judiciales. Y consiste básicamente en la afectación psicológica que carga a la persona encargada de brindar el proceso de atención y que se da porque se excede en la forma en la que brinda ayuda, de modo tal que empieza a emocionalmente involucrarse y afectarse. Y esto es complejo. El trauma vicario puede generar situaciones de índole patológico, ¿sí? O sea, puede generar afectaciones de ansiedad, puede generar afectaciones de trastornos del estado de ánimo, puede generar afectaciones de trastornos del sueño u otro tipo de escenarios de índole de la salud mental, en donde empezamos a generar conflicto con nosotros mismos por esa necesidad de trabajar más allá de y se nos va la mano ahí como con el tema de involucrarnos, que al final no está mal, pero sí está mal si uno no canaliza, ¿sí? Yo creo que uno sí tiene que preocuparse por querer hacer bien las cosas, uno sí tiene que buscar las maneras de tratar de ser empático en lo que su trabajo le demanda, pero es absolutamente importante que uno siempre reconozca cuando está agobiado, ¿sí? Cuando algo le cargó, cuando algo le preocupó más de la cuenta, ¿sí? Entonces, oye, ¿sabes? Y buscar siempre como esa persona vitamina, ¿sí? No, no sé si ese término tal vez lo hemos escuchado, ¿cierto? Es un término muy propio de la psicología positiva y por ahí lo he visto mucho en TikTok, el tema de la persona vitamina, ¿sí? ¿Quién es la persona vitamina? Todo el mundo tiene a su alrededor a alguien que es, a veces incluso sin saberlo, a uno lo recarga. Mi persona vitamina, por ejemplo, es mi hermana. Mi hermanita, que yo le digo hermanita, pero pues ya está grande, ella ya tiene 25 años, pero ella parece un ser salido de la tierra, ¿no? Es una niña, porque para mí como es mi hermanita, pues es mi niña todavía, a pesar de que tenga 25. Ella siempre me hace reír, siempre es súper ocurrente, sale con 48.000 cosas, ella nunca tiene un mal día, todo el tiempo sonríe, a todo le saca chiste y pues además me conoce muy bien, entonces sabe cuándo como que la necesito, cómo hablarme, cómo, no sé, o sea, vuelvo y les digo, es una persona vitamina, así que hay cosas que uno ni siquiera explica, pero como que cuando uno está así como bajoneado, uno es a esa persona a quien llama o con esa persona con quien habla o esa persona con quien uno se conecta, ¿sí? Y uno como que se recarga y siempre escucha y nunca juzga, ¿no? Es una cosa bien rara y uno lo encuentra en un amigo, en un familiar. Los niños suelen ser muy personas vitaminas, ¿no? Entonces, quienes tienen hijos y llegan súper agobiados de su casa y los reciben sus hijos con los brazos abiertos y con ganas de, hola mami, hola papi, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste? Eh, José Alfredo me envía los corazones y yo amo a mi hermanita y ella lo sabe, o sea, ella es como, yo le digo que aproveche mientras no tenga hijos, porque pues como yo no tengo hijos, ella sigue siendo muy consentida, a la que le dedico como una buena parte de mi sueldo, porque ajá, ella aprovecha, ella sabe. Pero todo el mundo tiene una persona vitamina y hay que buscarlo para poder canalizar eso que nos agobia, porque a todo el mundo algo le agobia. Y yo no sé por qué nos cuesta tanto hablar de eso, ¿no? Siempre queremos hacerle ver al universo que estamos bien, que todo va bien, que nada nos carga, que nada nos puede, y no. Hay que reconocer que hay cosas que no siempre van bien, que hay cosas que nos están cargando y sobre todo cuando las cosas del trabajo nos empiezan a afectar, hay que buscar un espacio para canalizarlo. Y además también es importante buscar precisamente eso, líneas de canalización.
Entonces, todos también tenemos espacios que debemos honrar en cuanto al tiempo que le dedicamos al cuidado de nuestra salud mental, ¿sí? Cuidar nuestra salud mental requeriría inicialmente ir a terapia. Todo el mundo debería ir a terapia, así no tuviese ningún problema, solo como por ir y chequear que todo esté bien. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que llevaba toda la vida durmiendo mal y ella pensaba que eso era normal. O sea, ella dijo como que, "Marica, imagínese que tengo un trastorno del sueño y no sabía". Y yo, como así que usted no sabía que tenía un trastorno del sueño? Me dice, no, pues yo toda la vida pensaba que era que tenía el sueño muy ligero. Y yo, ¿cómo así que usted tiene sueño muy ligero? Dice, sí, o sea, yo me acuesto a dormir tipo 10 y me levanto tipo 11 12 porque me daban ganas de hacer chichi. Yo me levantaba y volvía, me acostaba. Y luego como a las 2, 3 de la mañana, pues escuchaba como cualquier ruido y volvía, me despertaba. Y pues también a veces se aprovechaba ir al baño y volvía y me acostaba y así. Y ella llevaba mucho tiempo viviendo con eso y ella pensaba que eso era normal. Y yo le decía, ¿es en serio? Y lo cierto es que cuando ella nos contó ese caso, fue muy gracioso porque había como más gente. ¿Cómo así es que eso no es normal? Y yo, no, eso no es normal, señora. Eso no es normal. Y eso es lo que pasa cuando nos damos cuenta que las cosas tan evidentes y tan básicas, de verdad que no las reconocemos porque no somos conscientes de cómo funciona nuestra salud mental. El sueño reparador debería ser un sueño continuo y profundo, ¿sí? O sea, el sueño es reparador y saludable cuando literalmente duramos 8 horas dormidos. Nuestro cuerpo incluso resiste esa capacidad para orinar y uno orina es cuando se levanta, ¿sí? Biológicamente el cuerpo puede hacerlo y eso le permite a nuestro cuerpo que establezca un plan adecuado de retorno entre esos dos momentos de sueño y vigilia, ¿sí? Si yo duermo bien, digamos que mis funciones en vigilia son mucho más eficientes, yo me siento de mejor ánimo, funciono mejor, entiendo mejor, cognitivamente rindo más, pero si mi sueño no funciona bien, si se ve interrumpido, si es ligero, si tengo muchas pesadillas, si me despierto y como que miro el reloj pero vuelvo y me acuesto, ahí hay interrupción del sueño y eso no es normal. Eso hay que trabajar, hay que revisar qué es lo que pasa. Entonces, ese tipo de cosas que parecen como tan normalitas se han ido desmitificando para poder darle una apertura a lo que es el cuidado de la salud mental y también de la salud física, pues por obvias razones está muy, muy vinculado. Entonces, bueno, desde el enfoque o desde esos beneficios de tomar en cuenta lo que la salud mental, perdón, lo que la psicología clínica nos brinda, pues está el enfoque de la salud mental y el bienestar, no únicamente para las partes, que era lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, como promover en las partes involucradas que puedan vincularse a procesos terapéuticos que les brinde herramientas, sino también directamente para el mediador y el conciliador. Y no hablo tal vez únicamente del mediador y el conciliador, sino aquí creo que les estoy hablando como abogados, porque es que yo como siempre digo, pues es que uno no estudia arquitectura y a uno no lo buscan para construir su sueño, ¿no? Porque pues uno toda la casa sueña con una casa, ya uno la tiene clara, o yo al menos la tengo clara, o sea, la casa de mis sueños ya está clara en mi cabeza. Me falta la plata para construirla, pero en mi cabeza ya está. Cuando yo quiera cumplir ese sueño, yo voy a ir a buscar al arquitecto. Bueno, no tengo que buscarlo muy lejos porque mi novio es arquitecto, entonces él será el encargado de, pero a uno no lo buscan para eso. Uno no es el arquitecto que le construye la casa de los sueños a las personas. A uno lo buscan porque hay problemas. A uno le cuentan historias tristes. A uno le toca reconocer lo feo y lo duro, lo cruel de lo que somos como sociedad. Y eso carga, ¿sí? Y hay que reconocerlo y hay que trabajar. No hay que esperar a que eso empiece a hacernos un huequito chiquito que se va abriendo con el tiempo y va carcomiéndonos por dentro. Y además yo aquí les paso un dato también muy propio de la psicología clínica. Los seres humanos siempre se cargan. Y si la carga no se canaliza, solo hay dos opciones. O explotamos o implosionamos, ¿sí? O sea, o llegamos a un punto en que la gota rebosa la copa y se armó la trifulca, ¿cierto? La pelea y como que explotamos, o nos hacemos daño por dentro e implosionamos.
Y ahí es cuando empezamos a generar tantas enfermedades físicas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, las emociones de la frustración, y eso está demostrado por la ciencia, generan cierto tipo de afectaciones gástricas, ¿sí? Emociones que tienen que ver más como con la ira, el enojo, empiezan a afectar un poco las articulaciones. El estrés, la ansiedad, eh, nos chequea allá la migraña y todo lo que tenga que ver también con afectaciones musculares del cuello, la espalda, los brazos, las piernas, ¿no? Las emociones siempre nos cobran factura, siempre, ¿sí? Entonces, si no las canalizamos, es decir, les buscamos una puertica de salida porque, ajá, muchas gracias, tú eres muy amable, yo sé que tienes una función y vienes para que yo la atienda, pero yo le puedo buscar la puertica de salida y ella se puede ir. Si yo no hago eso, si yo no le busco la puertica de salida, ella se queda conmigo y se va acumulando, ¿sí? Como una bolita de nieve, solo se acumula y se acumula y se acumula. Y vuelvo y les digo, hay dos opciones, yo o exploto o implosiona, pero eso en algún momento tiene que estallar, no hay de otra, ¿sí? Y tenerlo claro es absolutamente imprescindible en todos los entornos posibles. Después de ello tenemos la prevención de los conflictos futuros. Tal como les mencionaba yo hace un rato, la comprensión de los factores psicológicos que subyacen en el conflicto permite a los mediadores y conciliadores trabajar en la prevención de futuros desacuerdos y en la promoción de relaciones saludables pues en los entornos. Miren que a mí me acuerdo mucho de un caso de violencia intrafamiliar. eh, Quien lo denuncia o bueno, quien lo lleva a la comisaría es la mamá y el caso es entre el hijo y el abuelo, o sea, el papá de ella, el hijo de ella y el papá de ella. Porque sucede que, pues bueno, son una familia de escasos recursos, ellos viven en una casa que solamente tiene 2 habitaciones, ella tiene su esposo y tiene una hija con ese esposo que no es el papá del chico. Y pues ella, su esposo y su hija duermen en una habitación y su hijo y su papá duermen en la otra. Em, el papá de un tiempo para acá empezó a generar muchas actitudes violentas y groseras con su hijo y el hijo de un tiempo para acá también empezó como a generar muchas actitudes violentas, no directamente con su abuelo, sino con ella. Ella pues estaba como muy cargada con el tema y por eso es que llega a la comisaría a pedir apoyo por esa dinámica familiar conflictiva. Cuando lo citamos a la conciliación y empezamos a escuchar a las partes, nos damos cuenta de varias cosas. La primera cosa que la mamá ni siquiera sabía era que, por ejemplo, al chico que dormía con el abuelo, el chico roncaba mucho. ¿A quién le gusta dormir con alguien que ronca? A nadie, ¿sí? Seamos realistas, a nadie. Pero pasa que este chico que roncaba, su abuelo le echaba agua fría, por ejemplo, en la noche. Y el chico nunca le había dicho nada a la mamá, él se lo guardaba. El abuelo le tiraba los zapatos, sí, que era como lo que tenía ahí como cerca de la cama. Entonces le tiraba los zapatos. Claro, el abuelo es una persona mayor que además viene de una cultura machista, un poco patriarcal, y pues también estaba como en un ámbito de frustración. Y obviamente pues este chico se estaba como guardando muchas cosas y además había mucha violencia psicológica de parte del abuelo hacia el chico, ¿sí? Entonces el abuelo le decía cosas muy fuertes. Le decía que era un inútil, que era un inservible, que era un estorbo. Me acuerdo mucho de la palabra estorbo porque él la repetía mucho. Siento yo que le marcó un montón el tema de la palabra estorbo. Y bueno, y en medio de todo esto estaba la hija, ¿sí? O bueno, la hija y la mamá, a quien pues intentar mediarlo le era muy complicado. Ella hablaba sobre todo con su hijo y le pedía sobre todo a su hijo y estaba muy preocupado por su hijo porque su hijo además estaba generando agresiones con ella, o sea, se estaba tornando grosero con ella. Ese día, estando en la mesa de negociación, el chico explota y hace una catarsis, una cosa increíble. Ahí es donde él nos manifiesta eso, nos manifiesta que pues el abuelo le echa agua cuando él está durmiendo, que le tira los zapatos, que él está agobiado, que lleva años y años y años y años escuchándole los insultos y él en algún momento menciona una frase que lo resuelve de alguna manera todo. Bueno, no lo resuelve, pero entonces nos hace entender todo. Y dice, y yo nunca he tenido a alguien que me defienda. Y entonces, claro, ahí la mamá entendió
que sí, pues está complicadísimo que su papá, pues es su papá, pero ¿quién está actuando mal? Sí, o sea, a quién hay que llamarle la atención, por así decir. Y ella todo el tiempo le llamaba la atención, era su hijo. Como que, oye, bájale, ¿cuál es esa grosería? ¿Qué es lo que te pasa contigo? Y aparte, un adolescente, ¿no? Entonces tú eres en esa edad que nada se puede, por eso vas mal, por eso X, y todo el tiempo le reprochaba también. Y él ese día lo manifestó absolutamente todo. O sea, ese chico, yo creo que terminó de hablar llorando con la rabia, el enojo, o sea, se le notaba la frustración en la cara, pero terminó y descansó. O sea, en ese momento, él se quitó ese peso de encima. Claro, podemos establecer compromisos, podemos decir, ok, queda claro, entonces la situación de conflicto deviene de la mala relación con el abuelo, es importante que se establezcan compromisos de buen trato, pero realmente la situación se soluciona ahí si se establece un compromiso de buen trato. Pues no, yo al menos no creo que se establezca desde ahí, o sea, si no buscamos un apoyo terapéutico, por ejemplo, para el señor, ¿cierto? Que ya es una persona de la tercera edad, que necesita de alguna manera entender cuáles son las nuevas dinámicas de su familia, cuáles son sus emociones que están siendo mal resueltas y que a él también lo escuchen, porque claro, o sea, pues él está también cansado de dormir al lado de una persona que ronca mucho y está válido, pues también se agobió de eso. ¿Qué podemos hacer para que se solucione? Que yo comprémosle unos tapones de oídos para que él no lo escuche, por ejemplo. Sí, hay que buscar estrategias para, pero son estrategias desde lo práctico, pero también desde lo terapéutico, porque únicamente eso va a permitir que de manera eficiente puedan solucionarse los conflictos de manera futura. Entonces, fíjense en cómo en ese momento, en ese caso en particular, esa catarsis permitió entender tantas dinámicas emocionales, ¿sí? El chico, sobre todo, estaba frustrado y su enojo y su mala respuesta al respeto de los roles en casa tenía que ver con esa frustración emocional que sentía por esa muy mala relación que tenía con el abuelo, en donde incluso estaba siendo víctima de violencia psicológica porque realmente lo que sucedía era violencia psicológica e incluso física, porque pues íbamos a hablar de que pues alguien está durmiendo y llega otra persona a tirarle agua fría para que deje de roncar, pues eso es abiertamente también una conducta violenta, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien? No, maestra, gracias. Todo bien. Bueno. En el ámbito clínico, la mediación y la conciliación son procesos que involucran a un tercero neutral, el mediador, cuyo objetivo es facilitar la comunicación y la toma de decisiones entre las partes del conflicto. Vuelvo y les digo, esto desde la terapia clínica familiar, ¿sí? Que es precisamente, y si ustedes se dan cuenta, pues es la misma definición de lo que se hace en la conciliación en derecho, ¿cierto? O de lo que hacemos desde las autoridades administrativas que tienen esas funciones de conciliadores o mediadores. Desde la perspectiva clínica, estos procesos se aplican a situaciones en las que el conflicto tiene un componente emocional o relacional significativo, como conflictos familiares, de pareja o entornos de salud mental. Entonces, mm, hoy en día hay otro conflicto muy natural, muy entre comillas, colóquese muy natural, que afecta mucho la salud mental y tiene que ver con los conflictos en los entornos escolares. Entornos escolares que ocasionalmente pueden ser acompañados por autoridades administrativas. Aquí, por ejemplo, quien nos acompaña es la Defensoría del Pueblo, que es algo así como parte del Ministerio Público, cuando en los colegios hay situaciones graves de matoneo o bullying, ¿sí? El tema del bullying hoy en día es un tema ya muy serio, ¿sí? Es un tema tan serio que incluso ha escalado a entornos legales en donde pudiésemos incluso estar hablando de dinámicas o de conductas típicas o que se pueden adecuar a una conducta típica, además de las sanciones de convivencia que pueden llegar a ocasionar tanto para los estudiantes involucrados como para los padres involucrados. Entonces, en estos contextos de bullying, la gran preocupación es la afectación a la salud mental de las partes involucradas
lo que hace que pues necesariamente las partes deban buscar la forma de solucionar su conflicto y pudiesen estar acompañados de un psicólogo clínico que ayudara a mejorar ese proceso de conciliación y sobre todo que ayudara a mejorar esa recuperación de la salud mental que hubiese podido verse pues afectada. Desde aquí, eh, vuelvo y les digo, creo que el escenario más común en donde se observa mediación en el contexto de la psicología, pues es en la terapia familiar, ¿sí? Pero realmente en todo lo que tenga que ver con conflictos, ya sea de pareja, familia o entornos sociales que afecten a la salud mental, dentro de los espacios terapéuticos, pues puede ocasionalmente generarse como ese error. Ay. Bueno, roles y responsabilidades del mediador como tercero neutral. Aquí, estos también son desde la clínica, pero evidentemente hacen parte también de lo que hacemos desde el ámbito legal. El primero, la neutralidad. El mediador debe mantener una posición imparcial y no tomar partido por ninguna de las partes. Su objetivo es facilitar la comunicación y la toma de decisiones, no imponer soluciones. Recordemos que tanto la mediación como la conciliación son mecanismos autocompositivos, ¿cierto? En donde es únicamente la voluntad de las partes la que logra establecer un acuerdo. Yo puedo bien sea propiciar el ambiente de conciliación, ¿cierto? Para que las partes logren generar un acuerdo, o puedo incluso generar alternativas de solución, pero siempre va a ser únicamente la voluntad de las partes la que logre establecer el acuerdo de conciliación o mediación, desde ese escenario en particular. Y mi rol siempre debe ser neutral. Lo que yo debo buscar es que realmente se facilite la comunicación y se solucione el conflicto. No pretender en ningún momento darle ventaja a alguna de las partes o proponer acuerdos que le den ventaja a alguna de las partes que están pues resolviendo su conflicto. Y eso es absolutamente importante. Segundo, es facilitador de comunicación. El mediador crea un ambiente seguro en donde las partes pueden expresar sus pensamientos y emociones, fomenta la escucha activa y ayuda a las partes a comprenderse mutuamente. Y por esto es importante que sepamos primeros auxilios psicológicos, porque como yo le voy a dar un entorno seguro a las partes para que puedan expresarse, es posible que de alguna manera en algún momento la emoción se desborde. Ahora, lo ideal también es que el ambiente esté lo más controlado posible, pero el tema es, como les decía yo hace un rato, las emociones siempre se desbordan cuando no se resuelven, ¿no? Entonces, si estamos ante emociones que no se han sabido resolver, es probable que de alguna manera pueda generarse una emoción desbordada que habrá que contener. Y yo no puedo simplemente ignorarlo, o no debería ser lo lógico, ni lo ético, ni lo justo. Que la persona entre en crisis y yo no sepa qué hacer. Y bueno, lo ideal es que de pronto esté un psicólogo que pueda brindar un acompañamiento, pero si no está, que yo sepa qué hacer, ¿sí? Que yo sepa cómo abordar el conflicto. O bueno, cómo abordar más bien la desestabilización emocional, porque hacia eso va el tema de los primeros auxilios psicológicos. Pero esencialmente lo que buscamos es facilitar ese espacio, dar ese ambiente seguro para que todo el mundo pueda hablar con tranquilidad, con pausas, con respeto, en un orden, y por eso es tan importante que de entrada, pues cuando se instale la mediación y la conciliación, pues yo pueda dejar claras cuáles son las reglas del juego, ¿no? Entonces, cómo va a funcionar la dinámica de comunicación, quién va a dar el uso de la palabra, cuáles son las reglas de comportamiento, cómo deben dirigirse. Ese tipo de cosas son bien importantes dejarlas claras desde el principio. Gestor del proceso, el mediador guía el proceso de mediación, estableciendo las reglas y el formato de las sesiones, asegura que se aborden todos los problemas pertenecientes. Recuerden que esto es desde el ámbito clínico, ¿sí? O sea, así es como se hace una conciliación, por ejemplo, familiar en el ámbito de la psicología clínica. Y pasa que en la clínica, aunque esto también de alguna manera lo que hacemos en la mediación en derecho, en la conciliación en derecho, y es que es como si uno enrutara, ¿sí?
Entonces uno empieza por escuchar, por ejemplo, cuáles son las pretensiones o cuáles son los hechos o bueno, dependiendo del tipo de proceso que se esté haciendo, si es una conciliación, si es una mediación, si es un entorno de violencia, si es un entorno escolar, de acuerdo a lo que el lineamiento nos estipule, pues uno es el que orienta el proceso. A eso se refiere cuando nos dice que somos los gestores del proceso. Somos quienes le ponemos el riel al tren y, 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 y establece la ruta que va a tomar pues ese aparato. Promotor de la autonomía, el mediador empodera a las partes para que tomen decisiones informadas y responsables. No impone soluciones, sino que ayuda a las partes a generar sus propias opciones. Y a mí me parece que eso es absolutamente importante dejarlo claro, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que este espacio busca proponer opciones de arreglo, un arreglo que logre colocarle fin al conflicto que se está generando entre ustedes, pero es importante que sepan que ustedes deben sentirse conformes con la decisión que se va a tomar. Por ello es importante estar abiertos a proponer los acuerdos que realmente logren verificar ese tipo de condiciones y que ustedes al final se sientan tranquilos y libres de haber tomado una decisión absolutamente viable a lo que ustedes pretendían en torno pues a las necesidades que tenían. Porque a veces pasa que la gente se siente como un poco limitada, ¿no? Aquí en Colombia eso sucede mucho con temas de familia, por ejemplo, con el establecimiento de cuotas alimentarias. Entonces, no sé por qué, tal vez en algunas instituciones, no voy a hablar de ninguna, em, pero sobre todo como con las personas que tienen dificultades económicas, que son quienes, bueno, no son quienes más, pero son de las personas que más acuden a estas autoridades administrativas para citar a una conciliación de estipulación de cuota alimentaria, visitas y custodia. Y por alguna extraña razón ellas terminan aceptando cuotas irrisorias, o sea, en Colombia se ven cuotas alimentarias de 100.000 pesos, que son más o menos unos mm, $10, son 25 o $30. Calculen, una cuota mensual alimentaria de $30. O sea, eso no es lógico y hay mucha gente que lo acepta porque de alguna manera se sienten presionados en esos ambientes de mediación y conciliación. Entonces ahí es cuando yo digo, caray, hay muchas falencias en la forma en la que se abordan los procesos de conciliación y mediación dentro de las entidades administrativas, porque los ciudadanos a veces no tienen claridad sobre sus derechos y sobre la posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esa propuesta. Mi hijo necesita más que $30 al mes para poder subsistir, ¿sí? Y sí, es una responsabilidad compartida, pero yo también estoy haciendo X, Y, Z y lo que él gasta realmente es tanto, ¿sí? Como para poder establecer un acuerdo que le sea mucho más favorable a las partes. Porque, insisto, pasa que, y uno conversa con las mamás, sobre todo, que son quienes al final terminan aceptando, y luego dicen como que, pero es que yo no sabía que yo podía decir que no estaba de acuerdo. Entonces yo ahí me pregunto, pero ¿cómo así que usted no sabía? O sea, por qué no le dejaron claro eso? No sé si eso pasa en México. Aquí les pregunto, ¿ese tipo de situaciones ustedes las ven allá o ya no suele suceder eso? ¿O no tienen conocimiento de ese tipo de conciliaciones de carácter de, de cuota alimentaria, regulación de visitas y demás? ¿Sí me No, escuchan? maestra. ¿No? Sí, sí la escucho. Ok. Bueno, ahí les dejo la duda de, de cómo funciona ese tema de regulación de cuota allá, porque creo que sí vale mucho la pena pues entrar a revisar, ¿no? Si realmente las personas toman unas decisiones informadas en ese contexto, ¿no? A mí me parece que en Colombia, ¿saben que es un tema que vale la pena investigar aquí en Colombia?
no lo había planteado, pero voy a poner a mis chinos a leer sobre el tema, porque sí valdría mucho la pena empezar a hacer una revisión de hasta qué punto de verdad hay un principio de autonomía en la toma de las decisiones de los acuerdos administrativos en las conciliaciones de las cuotas alimentarias. Bueno, y finalmente también tenemos el principio de confidencialidad, que funciona de manera diferente, ¿sí? El mediador debe mantener la confidencialidad de las discusiones, salvo en casos de amenaza para la seguridad o el bienestar de alguna de las partes. Esto funciona desde el ámbito clínico. La confidencialidad en los contextos jurídicos opera de manera diferente. Eh, bueno, sigue siendo el mismo criterio, ¿cierto? O sea, lo que se discute en ese ambiente de conciliación, pues no sale del proceso o no sale de las partes, ni tampoco, sobre todo la gran diferencia está es en el tema de no puede utilizarse a favor de ninguna de las partes, ¿sí? Como la característica particular de la conciliación en derecho cuando hablamos de la confidencialidad. Pero pues tanto en la clínica como en el escenario de mediación y conciliación en derecho, pues sucede que hay ese principio de salvaguardar la información que se brinda dentro del proceso. Y finalmente tenemos por acá las habilidades de comunicación efectiva para el mediador, que es importante que la persona encargada de orientar, de poner esos rieles, ¿cierto? Pues tenga. Primero, la escucha activa. El mediador debe prestar atención completa a lo que dicen las partes, mostrando un interés genuino, reflejando sus emociones para validar sus emociones y sentimientos. A ver, la escucha activa es una habilidad, ¿sí? Y es una habilidad que se encuentra, dinos, José Alfredo. Sí, yo creo que la escucha activa, maestra, es una de las herramientas que se deben utilizar más porque es lo que nos va a llevar a conocer a fondo el problema o la situación jurídica o resolver a fondo la situación jurídica para, para que de verdad el convenio que se va a suscribir ante la presencia judicial en ese momento sea o se cumpla en todos sus términos o se pueda ejecutar en un futuro al no cumplirse, pero de preferencia que se pueda cumplir en todos sus términos por ambas partes y por voluntad propia. Tal cual, estoy muy de acuerdo contigo. Y por eso es tan importante que realmente el mediador se disponga a escuchar. Entonces, un mediador no puede estar en medio del proceso de conciliación mirando su celular y respondiendo el WhatsApp, ni mirando redes sociales, ni contestando llamadas, ni terminando de revisar un parcial o haciendo un trabajo o revisando una demanda, nada de eso. O sea, la persona tiene que estar absolutamente dispuesta para prestar toda su atención a lo que las partes están comentando. Porque tal como lo dice el licenciado José Alfredo, evidentemente es allí donde yo encuentro toda la información que me va a permitir entender el conflicto y proponer soluciones de arreglo que realmente sean efectivas para las partes. Y entonces, y ello no únicamente tiene que validarse en mí, es decir, yo tengo que sentirme con esa disposición de, sino también es importante que yo les muestre a las partes, ¿cierto? Que están siendo parte del acuerdo o de la mesa, que yo tengo ese interés. Entonces, que ellas noten que yo les estoy prestando mi atención, que yo pueda mirar a la persona que habla, que yo pueda dirigir mi atención hacia ella, y cuando yo luego le cedo la palabra a la otra, entonces yo estoy mirando a la otra persona para poder prestar una escucha activa en donde, ok, lo que tú nos quieres decir entonces es, ¿sí? Entonces el tema del parafraseo y la rectificación es una de las herramientas propias de la escucha activa, en donde yo busco como la forma de dejar absolutamente claro que el mensaje que el emisor dio, pues queda claramente interpretado por el oyente, ¿no? Porque a veces sucede que hay mucha disonancia entre lo que alguien quiere decir y la persona interpreta. Entonces siempre es importante que yo pueda validar si la forma en la que yo estoy recibiendo la información efectivamente es la que la persona que emite el mensaje quiere darme, ¿no? Porque eso ocurre mucho, que a veces pensamos que la gente me entiende y la gente no me entiende.
¿no? O sea, no están en la misma sintonía o no interpretaron de la misma manera que yo, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver como con, o sea, puede que yo esté prestando atención, ¿cierto? Esté escuchando, pero es importante que yo pueda verificar y validar el mensaje porque tiene que ver más como con temas de percepción, de cómo yo entiendo ciertas cosas o utilizo ciertas palabras. Entonces, siempre es vital rectificar y validar la información. Después de eso tenemos la empatía, que la hemos escuchado un montón, ¿cierto? La conocemos como con esa frase de la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Pero de manera un poco más técnica habla acerca de la capacidad para comprender, ¿sí? Y entender las emociones y las perspectivas de las otras personas. Y pues en este proceso de conciliación, pues obviamente ella nos ayuda para poder entender las emociones y las perspectivas de las partes que necesitan además poder vincularse, ¿sí? Es decir, hay que buscar la manera de que las partes puedan ponerse de acuerdo, puedan establecer un clic, ¿sí? Como que, ok, encontramos un punto medio en donde estamos conformes con este acuerdo. Y eso sucede solo si desde la empatía logramos generar un ambiente de conexión que reduzca como esa, ahí lo dice, ¿cierto? Reducir la hostilidad, porque pues estamos ante un ambiente de conflicto, ¿sí? Los ambientes de conflicto pues son naturalmente hostiles. Tenemos el plano de la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz del mediador, deben ser coherentes con su mensaje de neutralidad y apoyo. Nosotros no únicamente hablamos con lo que decimos, con las palabras que emitimos, ¿cierto? Sino también hablamos con todo nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestras manos, con la postura que asumimos. Y eso es bien importante. Calculen pues que alguien me esté contando su historia y vamos a suponer que se trata de un caso de alimentos, ¿cierto? Entonces un papá irresponsable que pues ha dejado de pagar la cuota de sus hijos desde hace, qué sé yo, 2 años. Y la mamá me está contando la situación y yo, uff, y empiezo a hacer pues como las muecas en donde yo abiertamente estoy empezando a tomar partido por alguien, ¿sí? Pues a pesar de que ella sea mujer, pues yo también tengo que escuchar la versión del otro y mi lenguaje no verbal no debe perder mi neutralidad. Yo la escucho, estoy atenta, sí, cuénteme, la estoy escuchando, entendí bien, pero mi lenguaje verbal no está mostrando apoyo a ninguna parte ni está rechazando o juzgando nada de lo que nos está mostrando. Dinos, José. Sí, maestra, porque quizás el lenguaje verbal pudiese prestarse a una mala interpretación para, para hacer creer en los participantes que no se está dando una lograr igualdad o equidad entre las participantes o una igualdad jurídica, que es lo que constitucionalmente es el derecho fundamental de las personas a respetar. O por así decirlo, pudiesen pensar al malinterpretar ese lenguaje corporal, pudiese malinterpretarse de que se está cargando hacia alguna de las participantes o está creando juicios, por así decirlo, ¿verdad? Y, Previamente a la solución. y eso de una vez va a desarticular el proceso, porque si alguien en algún momento observa que su mediador o su conciliador, que es una parte absolutamente neutral y objetiva, no cuenta con esa neutralidad o con esa objetividad, ya no va a confiar en el proceso. ¿Sí? Y esa igualdad jurídica pues tampoco va a estar como garantizada. Entonces realmente tanto nuestra disposición, ¿cierto? O sea, conscientemente yo tengo que ser absolutamente responsable con ese compromiso de ser neutro y objetivo a pesar de que pueda sentir empatía por X cosa, ¿sí? O sea, hay que tratar de dejar de lado como esos estereotipos de género, como esas historias personales que hacen que nos vinculen con ciertos procesos para tratar de mantener un rol muy objetivo y que las partes realmente puedan leerme de esa manera, puedan confiar en mí, porque es que es el tema, ¿no? Que si no me leen como neutral y objetiva, no hay confianza.
entonces el proceso no puede avanzar favorablemente. Y entonces las partes, insisto, se desarticulan y pasa lo que el licenciado nos estaba comentando, que además dejamos de garantizar esa igualdad como principio constitucional que debe garantizarse en ese entorno de mediación. Y entonces ahí empezamos a generar conflicto, no únicamente por el ambiente de la conciliación, sino por las garantías jurídicas y constitucionales que debe brindar nuestro acuerdo de mediación y conciliación. Y ahí todo está mal. Y pasa que tal vez los seres humanos somos un poco más controlados en lo que decimos, pero no en lo que gesticulamos, ¿no? Y ahí es bien importante que nos tomemos la tarea de empezar a revisarnos cómo estamos gesticulando, porque hay algunas muecas que son muy inconscientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ya lo he dejado un poco, pero yo a veces como que cuando prestaba atención, como que alzaba la ceja y como que se veía mal, ¿no? Como que la gente pensaba que como que estaba mirando feo o algo por el estilo, pero pues no era eso. Pero eso hacía que la gente interpretara ese tipo de cosas y de alguna manera pues uno tiene que empezar como a regularse para que pueda mostrarse siempre de una manera neutral y lo lean a uno como con esa neutralidad. El lenguaje verbal, no verbal, perdón, en cuanto a la postura también es importante, ¿sí? O sea, que el mediador pueda tomar una postura aperturada, nunca cerrar los brazos, ¿sí? El tema de cerrar nuestros brazos da un mensaje precisamente de eso. Entonces, siempre tratar de mantener los brazos lo más abiertos posibles, o yo puedo, por ejemplo, hacer este tipo de movimientos, ¿cierto? En donde estoy así como al pendiente de las personas, pero lo ideal es que los brazos siempre estén abiertos, ¿sí? Puestos sobre la mesa, visibles, eso da un mensaje a las personas que están integrando la mesa, en donde pues realmente ayuda a que se mantenga un poco como esa estabilidad emocional que favorezca los ambientes de conciliación. Las preguntas abiertas, hacer preguntas que fomenten la reflexión y la expresión de pensamientos y sentimientos más profundos. Bueno, nosotros los abogados tenemos tal vez una costumbre y es que de acuerdo también como al área del derecho en la que ejercemos, tenemos como cierto estilo para preguntar. Entonces, por ejemplo, los penalistas solemos generar muchas preguntas como si estuviéramos interrogando, ¿no? Y hay que buscar la manera de aprender a generar preguntas adecuadas para cada uno de los ambientes. Y en los ambientes, repreguntar abiertamente nos dice por acá José Alfredo. Y sí, o sea, tratar de preguntar y formular preguntas abiertas que permitan a las partes expresarse, ¿sí? Que ellos puedan narrar más que contestar como una lista de chequeo. Claro, de manera idónea, ¿no? Yo no puedo ser sugestivo, no puedo ser invasivo en las preguntas que formule, siempre debo ser muy empático en lo que estoy haciendo, pero pues sí tratar de mantener ese espacio de diálogo abierto, ¿no? Entonces, venimos a escuchar a las partes, cuéntenos cuál es su percepción del proceso, qué es lo que propone, cómo se siente con el arreglo, está de acuerdo o qué tipo de modificaciones pudiésemos hacer para que usted estuviera un poco más conforme con la propuesta. O sea, dar opciones para que las partes siempre se sientan vinculados y libres con la narrativa que establece. Y finalmente, por acá nos decía, sin creer que se vulnera en sus principios, sin creer. No entiendo, José Alfredo, ¿cómo así? Sin creer que se les vulnera en sus principios. No entiendo ahí la última parte del comentario. O sea, como que las preguntas no sean invasivas, ¿es a lo que se refiere? Me refería así, quizás, no escribí mal, escribió. Sí, decía de repreguntar abiertamente de manera idónea, obviamente, para que no crean los participantes que se les está violando en sus derechos o principios pro persona. Ah, ok, ok, ok. Sí, bueno, hay que buscar la manera siempre de generar un ambiente, insisto, garante, ¿sí? Garante de derechos, garante de acuerdo, ¿cierto? En donde evidentemente la dinámica de comunicación sea favorable para todas las partes. Y finalmente tenemos el espacio de resumen y clarificación. Resumir lo que han dicho las partes y aclarar cualquier malentendido para garantizar una comunicación efectiva. Esto a mí me parece muy importante, ¿sí? Esto es una forma que se utiliza mucho en los ámbitos terapéuticos clínicos, pero pues básicamente también puede utilizarse al final del proceso de conciliación,
Nosotros siempre establecemos un acuerdo y lo leemos, pero a veces la gente no, que, lo que les decía yo hace un rato que pasaba acá con el tema de las cuotas alimentarias de 100.000 pesos colombianos, que vuelvo y digo, son como $35 más o menos, me parece una cosa absurda. Y la gente no entiende, ¿sí? Entonces, y eso pasa porque no se les explica. Entonces, siempre buscar la manera de explicarle las partes, de dejarlo todo claro y que se muestre ese ambiente de acuerdo, de, de garantía de derecho, ¿no? Si realmente siento que esto está dándole una solución, que no me estoy viendo afectada, que estoy ganando un poco sobre las pretensiones que tenía, porque eso va a permitir que el acuerdo se mantenga. Si las partes no leen una efectividad en la solución que se planteó, pues difícilmente van a sentirse satisfechas con su acuerdo. Entonces es bien importante que de alguna manera las partes puedan percibir esa, mm, esa garantía, sentir que se les está garantizando un proceso, que se les está garantizando sus derechos y que además se les brindó el espacio para expresarse, es lo que realmente va a permitir que el acuerdo se lea con esa capacidad de eficiencia, ¿no? Por acá. Bueno, recomendaciones desde la psicología clínica. Entonces, bueno, estas son como la forma en la que se establece la sesión desde el ámbito clínico. Entonces, encontramos una sesión inicial, definición de problemas, generación de opciones, evaluación de opciones, acuerdo, redacción del acuerdo y seguimiento. Así se establecen los acuerdos de conciliación o mediación en el campo de la psicología familiar. Esa es como la dinámica propia de las mediaciones familiares desde los enfoques sistémicos en los modelos de intervención clínica familiar y de pareja. Hay una sesión inicial, ¿cierto? Y voy a resumirles un poco. El mediador se presenta, establece las reglas y pues las partes básicamente comparten su perspectiva del conflicto, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que como que cada uno ve, cómo lee la situación. Luego proceden a identificar y definir los problemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está chocando? ¿Qué es lo que queremos solucionar? Luego hay un espacio para proponer opciones. Lo que me parece que podemos hacer es esto, lo que me parece que podemos hacer es aquello. Hay un espacio de evaluación de opciones en donde literal el acompañamiento terapéutico casi que hace es como una lista de chequeo de cuáles son los pros y los contras de cada una de las propuestas que se están haciendo. Así se hace, insisto, en el ámbito clínico. Luego hay una parte de acuerdo en donde a partir de esos pros y contras de cada una de las opciones de acuerdo, pues logran establecerse si hay o no hay la posibilidad de, se redacta el acuerdo. Obviamente el acuerdo que se redacta desde el ámbito clínico no funciona igual a los acuerdos de conciliación que hacemos en el ámbito jurídico o judicial, ¿sí? Tienen como sus condiciones. Desde el ámbito clínico parece más como una especie de contrato, pero pues también digamos que establece obligaciones que son claras, expresas y exigibles, ¿sí? Pero dentro de la dinámica familiar, ¿sí? No hay la posibilidad de yo reclamarlas en un entorno diferente, sino que funcionan así dentro de la dinámica familiar. Y hay un plan de seguimiento, ¿sí? Entonces, esa es la forma o las recomendaciones básicas que pueden llegar a tenerse en cuenta desde cómo se generan los procesos de mediación, insisto, sobre todo en temas de terapia de pareja, familiar o cualquier conflicto que empiece a afectar la salud mental y requiera pues abordarse desde el ámbito terapéutico. Ya sabemos que desde la conciliación en derecho pues funciona de una manera muy diferente, ¿cierto? Incluso hay unos protocolos específicos a cómo generamos las constancias de no conciliación, cómo se generan las actas de conciliación y de mediación y demás para poder establecer pues como los compromisos y las garantías que pueden llegar a requerir como los ambientes en derecho. Y finalmente, las estrategias para manejar el estrés y la ansiedad desde la mediación clínica. Los mediadores a menudo se enfrentan a situaciones de alto estrés, ya que deben lidiar con emociones intensas y conflictos difíciles. Algunas estrategias para el manejar el estrés y la ansiedad incluyen, pero antes de mencionarlas, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad?
porque son dos términos que escuchamos mucho, estrés y ansiedad, pero ¿cuál es la diferencia? ¿O no la conocemos? No, No, maestra. la verdad no lo diferencio, doctora. Tengo la idea, la idea, pero en sí no, el criterio de cada uno de Cuando los tú, dos por ejemplo, no sé. ¿a ti qué te estresa? Por ejemplo, el estrés es como, o sea, la ansiedad es como más emocional, supongo. Ajá, ok, Y así es como me lo imagino, porque, ay, estoy ansioso, es como que, ay, me siento raro, cuando te sientes como raro, cuando te estás nervioso o algo así, estás comiendo así, y el estrés así es como un cansancio, como algo físico, más físico, es y el más otro es como físico. más... Bien, en eso vamos bien. El estrés, en efecto, es más físico, la ansiedad es más emocional. Hasta ahí vamos bien. Y sobre todo, para que lo tengamos muy claro, el estrés tiene que ver con eventos presentes claramente identificables, mientras que la ansiedad tiene que ver con eventos futuros que incluso puede que nunca sucedan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me estresa saber que dentro de 15 días tengo que entregar un documento en mi trabajo que está sumamente largo y que va atrasada y que además de eso también tengo que entregar, qué sé yo, un compromiso de otro trabajo que asumí porque necesito más dinero, porque encima de todo tengo deudas y a final de mes tengo que pagar la cuenta de no sé qué cosa y todavía no he completado el dinero para eso. Y todas esas situaciones a mí me estresan, ¿sí? Son situaciones presentes, son situaciones reales y son situaciones que además suelen descargar cuando se cumplen, ¿sí? O sea, a mí me está estresando la entrega del trabajo y yo duré 15 días estresada, pero ya yo entrego el trabajo y yo siento como que me libero de esa carga. Y de hecho así lo decimos comúnmente, uy, profe, usted no sabe el trabajo, la carga que me acabo de quitar de encima, yo con esto venía estresada hace días, con el afán de entregar, ¿cierto? O sea, como podemos identificar esas situaciones que nos generan estrés. En cambio, la ansiedad tiene que ver con situaciones de pensamiento a futuro que puede que incluso nunca se generen. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una entrega, pero entonces nosotros empezamos, no la voy a lograr, no la voy a lograr y si yo no logro entregar ese trabajo, entonces yo voy a tirarme el semestre porque ya no alcanzo, o sea, ya no voy a lograr, voy a perder la plata y entonces tras que yo ya debo la plata de la casa, entonces también voy a deber la plata del semestre porque obviamente no voy a alcanzar a terminar el trabajo. Y entonces ahora yo cómo voy a hacer para pagar. Mi papá ya no me va a prestar más plata, él ya está agotado de prestarme plata, entonces yo no sé a quién me va a tocar decirle, me va a tocar buscar otro trabajo porque es que de verdad no me da la... Sí, y empezamos a hacernos un montón de ideas que empiezan a afectarnos emocionalmente, sí, porque la ansiedad como que limita nuestras emociones y sobre todo genera miedo, sí. El efecto de la ansiedad es miedo. El efecto es mucho más emocional y tiene que ver con situaciones futuras que ni siquiera, insisto, puede que suceda, sí. Pero ambas ocasionalmente pueden llegar a generarse, las dos. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque los mediadores y los conciliadores ocasionalmente tenemos, bueno, en general los seres humanos tenemos situaciones que nos producen estrés y ansiedad, ¿cierto? Y el estrés y la ansiedad ambas son patologías propias del estudio desde el ámbito de la psicología. Y bueno, estas son algunas de las técnicas que podemos tener en cuenta para. Técnicas de relajación, las vimos también la vez pasada, aprender a practicar técnicas de relajación como la respiración profunda nos ayuda para reducir la ansiedad durante las sesiones. Y entonces cuando las personas tienen esos pensamientos a futuro, que esta vaina no va a resultar, o sea, cosas que no son tangibles en el presente, eso es ansiedad. Y para ayudar a librar la ansiedad o a canalizar la ansiedad, podemos utilizar técnicas de relajación. Supervisión y apoyo. Buscar supervisión de colegas o supervisores para procesar las experiencias emocionales relacionadas con la mediación. Entonces, aquí encontramos como la necesidad de trabajar en equipo, ¿sí? Ese colegaje que nos ayuda a decir como que, oye, esta situación me pasó esta mañana con aquella audiencia, me siento de tal forma, ¿sí? Entonces como que me o tuvimos que suspender esta audiencia porque se presentó tal situación y estoy un poco estresada por darle continuidad, pasa tal y tal cosa, ¿tú qué opinas? Como que tratar de buscar esa red que nos puede brindar un poco de soporte
para ver cómo vamos resolviendo pues esa situación que nos está cargando, ¿no? Porque eso nos genera estrés. Autoconciencia, desarrollar una mayor autoconciencia emocional para reconocer cuando el estrés y la ansiedad pueden estar afectando su desempeño y tomar medidas para gestionarlas. O sea, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, mi postura ya se está afectando porque mi espalda está mal, ¿sí? Y está mal porque llevo días sintiéndome muy estresada por una situación particular que me está generando estrés, yo tengo que darme cuenta de eso. Tengo que saber, o sea, tengo que poder ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Lo que siento se llama estrés, ¿sí? Y deviene de tal cosa. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? ¿Cómo lo enruto? O lo que siento es ansiedad, o sea, me siento ansiosa. Y de hecho, miren que esa es una expresión, me parece un poco gracioso como lo decía Monse, pero es muy real, ¿no? Cuando decimos me siento ansioso es porque uno ni sabe qué es lo que siente, o sea, solo sabe que uno está como raro, como que no se siente bien, pero no logra de manera muy clara identificar qué es lo que pasa. Pero a pesar de que no podamos identificar claramente qué es lo que pasa, siempre la ansiedad deviene de una idea concreta sobre algo, ¿sí? Entonces, qué sé yo, eh, estamos en una etapa crucial de evaluación y tengo miedo de no poder lograrlo, ¿sí? Y estoy pensando todo el tiempo que no lo voy a lograr y del digamos, de todo lo que se me viene encima por no lograr ese objetivo de aprobar X examen, ¿sí? No lo hago consciente, pero inconscientemente esa idea está rumiando en mi cabeza y me está generando ansiedad. Entonces tengo que poder ponerle nombre a lo que siento. Siento estrés, siento ansiedad y a partir de eso, ¿qué voy a hacer con eso que estoy sintiendo? Y los límites personales, que esta es una recomendación que creo absolutamente necesaria. Establecer límites personales claros para evitar la sobrecarga emocional y mantener la imparcialidad. Yo no sé por qué rayos no nos enseñan a decir que no. Gracias a Dios uno aprende, pero hay mucha gente a la que le cuesta establecer límites, ¿sí? Entonces, lo siento, pero no puedo ayudarte con eso no es mi responsabilidad. Puedo darte orientaciones sobre tal cosa o tengo tal vez este material que te puede servir, pero con eso no te puedo ayudar. O muchas gracias por tu oferta, pero de verdad no me da la agenda para poder asumir ese compromiso. Valoro mucho que me tengas en cuenta, pero pues en esta ocasión no podré acompañarlos, qué sé yo, ¿sí? Pero hay que aprender a decir que no. Cuando ya hay una carga que nos está generando como el tope de tiempo, respetando siempre nuestros horarios de descanso, de esparcimiento, de compartir con la familia y demás, hay que aprender a decir que no, porque no tenemos clara como esa necesidad. Un cigarrito para el estrés. Bueno, lo ideal es buscar opciones de canalización, para canalizar emociones que no afecten nuestra salud, ¿no? Así que yo no voy a defender el cigarrito para el estrés. Le paso la cerveza, una, un vinito, por ejemplo. Pero el cigarrillo no nos funciona tanto para el estrés, entendiendo que pues tal vez nos calman las ideas, pero nos está acabando con los pulmones. Entonces, si esa es la forma en la que canalizamos el estrés, tal vez deberíamos replantearla, querido licenciado José Alfredo. Em, pero sí buscar siempre, ¿no? Entonces, salir a caminar, compartir tiempo con la familia que uno quiere, tomarse un trago con los amigos, o tomarse un tiempo para estar uno solo, ir al spa, ¿cierto? Que nos hagan un masajito así, y tomarnos, eso es importante hacerlo, ¿sí? Y colocar esos límites, aprender a decir que no, insisto. Y finalmente, creo que aquí ya terminamos, sí. La influencia de las emociones en la toma de la decisión. Las emociones pueden influir significativamente en la toma de decisiones. En la mediación es importante comprender cómo las emociones pueden anular el juicio y obstaculizar la resolución de los conflictos. Entonces, miren, no únicamente es importante que yo pueda entender y comprender las emociones de los otros y ver cómo yo puedo ayudar a regularlas para que el acuerdo se dé, sino también yo tengo que darme cuenta cuando mi emoción está generando obstáculo, ¿sí? Porque aquí aparecen estas decisiones o estas situaciones. El sesgo emocional y es reconocer cómo las emociones pueden sesgar las percepciones y decisiones de las partes. Entonces, lo que yo les decía hace un rato con el tema de temas de familia, ¿sí? Cuando tal vez las mujeres son mamás y han vivido ese tema de la maternidad y están ante una situación de una madre y un padre irresponsable,
y de alguna manera empezamos a notar que mi postura está nublando mi juicio, ¿sí? Entonces ahí hay que aprender a como a canalizar lo que estoy sintiendo para que la decisión realmente sea objetiva, evitando ese sesgo emocional. La toma de decisiones informadas, fomentar la toma de decisiones basadas en la información objetiva y necesidades reales en lugar de reacciones emocionales impulsivas. Es decir, como yo les decía hace un rato, hay que darle realmente a las partes la información completa para que ellos de manera autónoma e informada en pro pues, de las garantías de sus derechos puedan determinar qué hacer con la situación, ¿sí? Pero si yo no tengo las habilidades emocionales para mantenerme equilibrado, pues probablemente no voy a darle la posibilidad a ambas partes o a las partes involucradas de generar esa toma de decisión informada, porque de alguna manera el sesgo se mantiene, ¿sí? Y finalmente, la gestión de emociones durante la toma de decisiones, ayudar a las partes a mantener la calma y la claridad emocional mientras consideran sus opciones. Ese es precisamente como el escenario ideal, ¿no? En donde yo logro gestionar mis emociones y no únicamente yo gestiono las mías, sino que ayudo a las partes para que ellas puedan calmarse. No hay nada más complicado que tomar una decisión en un momento de euforia, ¿no? Estamos con el enojo al tope, con la ira al tope, con la frustración al tope, y tomar decisiones en ese momento es muy mala idea. Entonces hay que buscar momentos de calma para poder tomar decisiones claras y eficientes. Entonces yo como conciliador y como mediador tengo no únicamente que buscar mi calma y mi equilibrio emocional para brindar una estrategia objetiva, sino también tengo que de alguna manera propiciarle esos espacios a las partes involucradas para que ellas estén calmadas también al momento de tomar la decisión y que la decisión sea lo más coherente y objetiva posible. Porque si están eufóricas, créanme que en algún momento cuando la euforia baje, ¿cierto? Cuando la emoción se calme, pues entonces van a decir como que, ah, yo allá dije que no porque estaba toda enojada, pero pues realmente el acuerdo no estaba tan mal, si me convenía, si debí, o por el contrario, como que acepté algo que no me convenía porque simplemente ya no quería seguirlo discutiendo, y eso entonces va a hacer que el acuerdo se haga ineficiente, ¿sí? En el camino. Entonces habrá que buscar la manera de permitirles a las partes, darle la posibilidad siempre de calmarse para que su decisión sea lo suficientemente tranquila, de modo tal que sea racional, ¿cierto? Porque no somos racionales cuando la emoción está apoderada de nosotros y entonces eso limita la eficiencia de los acuerdos establecidos. Esto sería entonces todo por hoy, chicuelos. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, comentario o todo va bien. Todo bien, ¿Todo maestra. bien? Todo bien. Bueno, Dios mediante, como les comenté, la próxima clase vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos, así que les encargo que por favor lean un poco acerca de cómo funciona eso, qué es, quiénes los pueden utilizar, en qué momento, para qué funcionan, y sobre eso pues nos vamos a entrenar un poquito en la próxima clase. ¿Listo? Maestra, se me cortó y no escuché el tema, que nada más escuché que leyéramos, pero no escuché qué es lo que vamos a ver. Primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios. Sí, sobre eso, Dios Ok, mediante, gracias. vamos a estar conversando la próxima semana. Listo, chicuelos, un abrazo para todos. Espero que puedan descansar y como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes. Cuídense mucho y que tengan una bonita noche. Buenas noches. Gracias. Bueno, Gracias, buenas noches. Bye. chao, que estén Bye. bien. Adiós, parce.